Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero, tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo un consultorio de fondos, pues tengo bastantes consultas que me han llegado durante este mes de septiembre y ahora primeros de octubre y vamos a hacer una recopilación. Bueno, empezamos por la última, que precisamente me llegó ayer por la noche y que aunque ya tenía preparado el resto de consultas, la voy a meter. Hoy es viernes 14 de octubre a las 8 de la mañana cuando estoy grabando esto, pero bueno, he abierto el correo y he visto una última, con lo cual la vamos a incorporar. Es de Daniel y comenta lo siguiente: hola Eusebio, disculpa la molestia. Bueno, disculpa la molestia, no hay de qué. Se refiere a que ya me envió anteriores consultas que le respondí, pero tengo una duda, pero que creo que es importante aclararla por mi parte y pienso que deberías comentarla en algún podcast, ya que nunca he oído hablar de esto y he buscado información y no encuentro nada por ahí. Siguiendo tus consejos, he decidido invertir en el SP500 a través de un fondo indexado. Mi sorpresa viene cuando el SP está en un menos 25 y cuando he ido a contratar el Vanguard o el Amundi relacionados con el SP500 veo que están en un menos 12%. He comprobado precios de 1 de enero y precio actual y sí, ha bajado un 12%. Y se pregunta, ¿cómo es posible esa diferencia? ¿Hay algún fondo que siga de verdad al índice y que vaya a la par y que ahora mismo esté en esos menos 25%? ¿Cómo está el índice? Es algo que no entiendo, ya que deberían de estar relacionados y lógicamente quiero invertir porque está en un menos 25 y con expectativas de caer más. Ya que a un menos 12 como está el Vanguard o el Amundi no me parece tan interesante. Bueno, la diferencia en estos porcentajes que estriba está en lo siguiente: el índice está cayendo un menos 25 en dólares. Entiendo que tú estás intentando comprar cualquier fondo que hablas de Vanguard o Amundi relacionados con el SP500 y lo estás comprando o viendo la cotización en euros. De ahí la diferencia, ¿vale? El euro dólar a principios de año aproximadamente estaba sobre el 1,10, 1,12 o por ahí, ahora está en 0,97, con lo cual tienes que todo ese rango ha ido a favor del euro y de ahí la diferencia. Es decir, en ese caso deberías de hacer o comprarlo en dólares para que tuvieras ese menos 25%, pero yo te aconsejo casi que lo compres en euros, porque la diferencia que ha habido ahora a favor, si de 0,97 se volviera a 1,10, aunque el índice se quedara sin hacer nada, tú estarías perdiendo un 13% en términos redondos, con lo cual la diferencia no es otra que el efecto de divisa. Evidentemente, que no sé si lo habrá, fondos sí que hay, siempre puedes comprar un indexado, pero con la divisa cubierta, aunque yo creo que indexados con divisa cubierta no existen y a lo mejor deberías de ir a algún fondo en el caso de que quieras coger ese menos 25 o bueno, pues buscar un índice de gestión, un fondo de gestión activa para que realmente recoja esa pérdida y posiblemente, bueno, ya veremos más adelante porque tengo preguntas en estos mismos términos sobre si ahora es buen momento para hacer un fondo con cobertura de divisa. Pero la diferencia la tienes en que el que tú estás viendo está en euros y el índice ha caído un menos 25%, lo que es en dólares. Bueno,
Otra consulta de Oscar, me dice: hola Eusebio, te sigo mucho en tu canal de YouTube, te agradezco la labor que haces por la cultura financiera. Me gustaría saber qué opinión tienes de mi cartera para este momento de mercado y qué fondos quitaría y el cual incorporaría en mi cartera. Bueno, tiene una cartera bastante bien equilibrada, en la cual lo separa en dos tramos: un tramo que le llama Value, en el cual tiene un 48% y tiene la Z Valor Internacional, Cobas Selección, Magallanes Europea, Sextant PME y Sextant Asia. Y por el lado del Growth tiene con un 52% Lombia Small Cap, Morgan Stanley US Growth, Morgan Stanley US Advantage, Morgan Stanley Global Opportunity, Morgan Stanley Asia Opportunity, Bailey Griffith Long Term, Bailey Griffith Discovery y Robeco Global Consumer. Bueno, en general tu cartera está bastante bien equiponderada. Evidentemente no me has puesto los pesos que hay en el AZ o en el Cobas o en Magallanes, pero bueno, entiendo que serán pesos ponderados, no más allá en ningún caso del 20%, para no tener un excesivo riesgo gestor. Y por la parte del value no tocaría gran cosa. Por la parte del growth sí que tocaría, que bueno, al final tienes dos fondos que son muy similares y prácticamente es como si tuvieras el mismo, que son el Morgan Stanley US Growth y el Morgan Stanley US Advantage. Están gestionados por el mismo equipo de gestión, que es el Counterpoint Global, y si nos fijamos con detalle un poco las acciones que hay dentro, pues prácticamente son las mismas. Es decir, SNOF en el Morgan Stanley US Growth, primera posición, Snowflake, T-Trader, Clounder, Uber, Royalty, Datadog, Shopify y DoorDash. Y si cogemos, por ejemplo, el Morgan Stanley US Advantage, pues tenemos un poco prácticamente lo mismo, no exacto, porque no son índices exactos, pero al gestionarlo el mismo equipo, pues tenemos como primera posición también Snowflake, Uber Technology, T-Trader, Cloudharder, Royal Pharma, ASML Holding. Cambian algunas, pero digamos que son dos fondos que sí que podrías tener perfectamente cualquiera de los dos. Yo normalmente siempre tengo cartera, os recomiendo el US Advantage más que el US Growth, pero ahí ahí sí que sería el cambio. ¿Y por qué lo sustituiría? Pues por ejemplo, dentro de la parte Growth veo que no tienes o el FANSMIT o el Seislent, y yo pues cambiaría a cualquiera de los dos. En el momento actual, en lo que llevamos de año, está cayendo mucho más el Seislent que en FANSMIT, pues probablemente sea una buena oportunidad de cambiar esa posición por el Seislent. Vale. Otra consulta más, Jaime, en este caso, Jaime y varios nos hacen, me han llegado varias consultas relacionadas en los mismos términos, y es la diferencia que hay dentro del mismo fondo y con diferentes clases. Esto viene muchas veces por lo siguiente: básicamente un fondo puede tener, aunque tiene exactamente las mismas acciones dentro y son clónicos, es decir, puede tener un 5% en Coca-Cola, un 5% en Google, un 5% en lo que sea, en Danone, etcétera, y siempre tienen la misma ponderación. El cambio, ¿dónde está? Pues que, por ejemplo, puedes tener en divisa dólar, en divisa euro, con cobertura de divisa. Incluso puedes tener una clase para inversor institucional, es decir, que normalmente ponen un límite de inversión bastante alto, como norma general suele ser de 1 millón de euros en adelante. Aquí casi siempre, en el 99% siempre hablo de la clase retail, es decir, de la clase que es la que puede contratar un inversor con mínimos bajos de 1.000 euros para arriba, pero básicamente viene dado por la moneda y por la cobertura de divisa que puede tener. Si cogemos un fondo clásico, por ejemplo el Morgan Stanley Global Opportunity, pues el Global Stanley Global Opportunity, por ejemplo, a mí me salen tres clases: una en dólar, otra en euro
y otra con cobertura de divisa, ¿vale? Lo que es la clase hedgeada, que se llama. Lo mismo nos puede pasar con el Robeco Global Consumer Trends, es decir, lo vemos, bueno, en la página que yo lo veo, ¿vale? Que es de Morningstar, pero claqueada con Bank Inter, donde aparecen todos, y ahí tenemos los 3 fondos que digo: Robeco Global Consumer Trends en dólar, en euro y hedgeado. Normalmente, cuando son en dólares es porque son fondos globales, como pueden ser estos dos, Morgan Stanley o el Robeco Global Consumer Trends, que invierten en todo el mundo, y la mayor parte del porcentaje, pues más de un 50%, lo invierten en Estados Unidos. No tiene ningún sentido, de hecho no lo hay. Cuando hay un fondo de renta variable europea, ya no está en moneda dólar, no tiene ningún sentido. Tendría sentido a lo mejor para un americano, pero para nosotros como europeos no tiene sentido, y de hecho no lo hay, ni se puede comprar. Si ponemos el caso de un fondo de Amiral Gestión, Sextant PME, por poner un ejemplo, pues tenemos simplemente el fondo en moneda euro, punto. Probablemente tengamos 2 clases, una para inversor institucional con un porcentaje de inversión mucho más alta. En algunos casos podemos tener una cuarta clase, que es una clase que se llama de distribución. ¿Qué significa? Pues que ese mismo fondo puede tener reparto de dividendos, ¿vale? Veremos luego un poquito más adelante, porque también hay una pregunta en estos entornos de fondos de reparto de dividendos, pero en la mayor parte de los casos son fondos de acumulación, es decir, sin reparto de dividendos, ¿de acuerdo? Bueno, otra consulta de Lute nos pregunta: buenas tardes, mi nombre es Eleuterio y soy seguidor de su podcast desde el comienzo y quería preguntarle sobre 2 fondos que usted ha comentado para la cartera agresiva y que me interesan. Son el Morgan Stanley Asia Opportunity y el Morgan Stanley US Advantage. Usted comentó en su podcast de cambios en la cartera agresiva, no comprarlos en dólares y comprarlos en euros, debido al actual cambio euro-dólar poco favorable para un inversor europeo. Bueno, pues efectivamente, si vamos a la cotización del euro-dólar y en estos momentos que está a 0,97, entiendo que estamos en la parte baja y en la parte baja histórica, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la cotización media histórica ronda el 1,20, por tanto a estos precios sí tendría sentido cubrir la divisa. El coste de la cobertura también no hay que descartarlo, porque como norma general es un 2% anual, es decir, es un porcentaje que no es nada desdeñable. Pero es verdad que, pues a estos precios entiendo desde mi punto de vista que puede llegar a interesar. Luego puede seguir bajando a 0,90, bueno, pues podría ser. Pero entiendo que tiene sentido, ya que de alguna manera, si invertimos en un fondo de renta variable global y lo compramos en dólares, estamos teniendo, pues, digamos, doble riesgo. Riesgo de la renta variable y riesgo de divisa. La idea es, a estos precios, desde mi punto de vista, comprarlo con la cobertura, y cuando lo volvamos a ver aproximadamente, pues ya no en el 1,20, sino en el 1,15, pues hacer un traspaso. Ya sabéis que los traspasos entre fondos no tributan, y volver a pasarlo directamente a euros sin la cobertura de divisa, ¿vale? Tener en cuenta que si volviese a 1,15, 1,20, solo por este efecto tendrías una pérdida del 20% de valor liquidativo, aunque el fondo no hiciera nada, es decir, aunque el fondo se quedara en el mismo precio porque las acciones no se movieran, pero solo la cotización euro-dólar, bueno, en este caso este año está beneficiando, pero cuando está a estos precios yo entiendo que sí que debería de tener sentido el cubrirla, ¿vale? Como digo, pues es que el riesgo de la inversión ya de por sí en renta variable le estás metiendo doble riesgo por la divisa. Muchas compañías globales pues cotizan en dólares. Con fondos europeos esto no pasa. Con un Magallanes, pues con una Z-Valor normalmente no tienen esto, pero para este tipo de fondos, pero para fondos globales o también para fondos emergentes, ahora mismo utilizar la cobertura de divisa pues puede tener
tener su sentido y el pagar esa cobertura, pues está... Bueno, digamos que al final lo que intentamos hacer es mitigar ciertos riesgos, y si de por sí invertir en renta variable ya es un riesgo, bueno, con la cobertura de Visa evitamos un riesgo añadido. Buenas tardes, otra consulta. Me llamo Rafael. En primer lugar, muchas gracias por la labor que realiza en su podcast. Hace poco que le conozco y me he literalmente bebido un par de semanas todos los episodios de este año. Aportas gran valor a esta comunidad. Bueno, muchas gracias. Me gustaría conocer su opinión sobre la estructura de mi cartera. Tengo 31 años, trabajo estable, llevo alrededor de 2 años invirtiendo en fondos mensualmente con un horizonte temporal a muy largo plazo, 20-30 años. Mi cartera se subdivide en 3 patas que analizo de forma independiente entre sí. Bueno. La primera pata es una cartera indexada, que es el 50% de la cartera con 3 fondos. Actualmente renta variable, dado de mi horizonte temporal, y planeo seguir 100% renta variable en los próximos 10 años, tras lo que la idea sería ir añadiendo progresivamente algo de renta fija. Comenta 3 fondos: Vanguard Global Stock Index, Vanguard Emerging Market y Vanguard Global Small Cap. Yo aquí haría, si quieres hacer cartera indexada, lo haría, pero con todas las consecuencias, es decir, gestión pasiva a todos los efectos. Invertiría todo en el MSCI World. Y de alguna manera, porque ahora lo que estás haciendo ya es decir, distribuyendo pesos en función de lo que tú consideras, y la ponderación es adecuada. En el Vanguard Global Stock Index haces un 35%, 7,5% en el Vanguard Emergentes y Vanguard Global Small Cap 7,5%, tiene su sentido, pero si hacemos gestión pasiva, la hacemos con todas las consecuencias. Digamos, no pensamos en exceso ni asignamos pesos, todo MSCI. Fácil, sencillo y punto. Es verdad que si veo una cartera indexada donde tienes fondos activos y gestión pasiva con el 50% de la cartera, desde mi punto de vista me parece algo elevada la gestión indexada, y yo la bajaría algo, el porcentaje. Máxime ahora que hay gran diferencia de valoración entre los índices y muchas compañías, sobre todo en el rango de pequeñas compañías, que se han quedado muy atrás. Probablemente en los próximos años, quizás fondos de gestión activa bien gestionados y de pequeñas compañías puedan hacerlo mucho mejor que los índices. Entonces, bueno, yo bajaría un poquito la cartera indexada, pero en general, bien. Luego tenemos una segunda pata que es un 25% de la cartera y que la tiene en el Esfera 1 Baelo Patrimonio. Comenta: con la idea de dar estabilidad a la cartera. Es un fondo que sigue una filosofía parecida a la cartera permanente, con varias clases de activos descorrelacionados entre sí: renta fija, mineras de oro, inmobiliario, con el plus de contar con empresas sólidas que reparten dividendos, complementando el resto de fondos que llevo en mi cartera, muy de perfil Grow. Bueno, desde mi punto de vista, si tu horizonte de inversión es 20-30 años, como comentas, no debemos por qué bajar la volatilidad de la cartera. Para tan largo espacio de tiempo, a mí este fondo, que considero que es un fondo que está bien, pues no lo veo. Mi consejo es que para ese rango tan alto de tiempo te vayas a todo renta variable. Aunque la cartera tengas más volatilidad, a largo plazo lo vas a agradecer, porque en todo caso no tendría más del 10% de la cartera en este fondo, es decir, bajaría bastante el porcentaje. Pero como digo, si tu horizonte es muy largo plazo, es mejor, contra más renta variable mejor. Este fondo es bueno, te va a dar, digamos que, menos sustos que cualquier otro fondo, pero a largo plazo también te va a dar menos rentabilidad, con lo cual, bueno, bajaría en mayor medida el porcentaje. Luego habla de cartera de gestión activa con el objetivo de dar un plus de rentabilidad a la cartera sin que me importe la volatilidad en este compartimento. Bailey Griffith Long-Term, 10% de la cartera, Morgan Stanley Asia Opportunity, 7,5% de la cartera, y 7,5% de la cartera con el Congress Group European Small Cap, con un 7,5%. Vale, la parte de gestión activa está bien. Yo lo complementaría aquí con algún fondo de sesgo
pues un poco más value, un Magallanes, una Z-Valor, un Equan, un True Value, cualquiera de estos te podría complementar perfectamente, ¿vale? Y esa sería un poquito la composición que yo haría de la cartera. Bueno, pasamos por la siguiente pregunta. Barón Charles se identifica. Buenos días, Eusebio. Ante todo, darte las gracias y felicitarte por tu podcast, los cuales son muy útiles y didácticos para los que empezamos en esto de las inversiones a través de fondos de inversión. Bueno, como siempre, se me olvidaba, pero ahora se me está viniendo la luz. Acordaros siempre que es de muy agradecer dar a la ventanita de me gusta, porque la verdad, desde que lo estoy diciendo, os lo agradezco infinito, porque los me gusta se han disparado enormemente, sobre todo en iBooks, cosa que se agradece porque luego las aplicaciones siempre suben a los podcasts con más me gustas a las primeras posiciones, y de tener 10, 15 me gustas hemos pasado a más de 50 en muchos casos, con lo cual estoy súper agradecido, teniendo en cuenta que de media cualquier episodio ya estamos rondando las 1000 escuchas, que para ser un podcast sobre inversiones, digamos un poco friki, vamos a llamar, y que alguien esté escuchando en términos redondos entre 40 minutos y una hora sobre inversiones, pues ya tiene su mérito, y que haya 1000 personas escuchándolos, pues la verdad que súper contento, y últimamente con los me gustas, vamos, no puedo pedir más, o sea que muy, muy agradecido. Bueno, seguimos con la consulta. Me gustaría consultarte por un fondo de inversión que le encasquetaron a mi madre, dice literalmente, hace 2 años, que es el Kutxabank. Me refiero al Kutxabank Gestión Activa Rendimiento, bueno, clase estándar. Sigue comentando, es un fondo de fondos que invierte a través de instituciones de inversión colectiva, un multiactivo de renta variable mixta. Si bien en un primer momento la rentabilidad llegó a ser buena, llegando al 10-11%, este año está en un menos 14%. Entiendo que se debería principalmente a la dura corrección en renta variable de este año y la parte de renta fija y la subida paulatina de tipos. Mirando por encima el informe anual, veo que la composición de su cartera es muy variada. Aparte de la cartera de deuda, tiene 2 carteras más, una interior conformada por 10 fondos propios de la gestora y una cartera exterior conformada por 17 fondos de gestoras externas, Amundi, Aishar, JP Morgan, Fidelity, entre otras. Otra duda que tengo es el de las comisiones. Aparecen como gastos corrientes un 1,92. Por otra parte, aparecen gastos indirectos por las instituciones de inversión colectivas en las que está invertido y una comisión del 13% sobre resultados. Esto ya es para nota, que no me queda claro a qué se refieren. Al invertir a través de un fondo de fondos, aparte de los gastos propios del fondo, las comisiones de los fondos en que está invertido también se pagan en su totalidad, se doblan las comisiones. Es algo que no sé muy bien cómo va eso. Vale, pues sí, efectivamente. Es decir, primero, esto tiene... Normalmente siempre nos quejamos de doble capa de comisiones. Bueno, pues esto ya es para nota. Este tiene triple capa de comisiones. Es decir, por un lado tiene la comisión del fondo, que aquí aparece un 1,92, pero por otro lado tiene la comisión que hay dentro de los fondos, porque hay fondos de la misma gestora, con lo cual ese valor liquidativo está soportando también el descuento de las comisiones que hay dentro de los mismos fondos del 1,90. Pero es que luego, y efectivamente se doblan las comisiones, pero es que luego aparte tiene una comisión sobre resultados del 13%, que ya es, desde mi punto de vista, bastante exagerado, porque al final pagamos una comisión sobre resultados en un fondo de fondos que no tiene mucho sentido. Estamos pagando la comisión del fondo, la comisión implícita que hay dentro por el resto de fondos y luego una comisión sobre resultados del 13%. A mí me parece un exceso, es decir, un fondo excesivamente caro por lo que comentamos. Esto es importante siempre que lo tengáis en cuenta y ver la estructura de los fondos, porque no tiene mucho sentido que estemos pagando doblemente por algo que directamente, y más hoy en día, podemos contratar. Podemos contratar un fondo de JP Morgan a directo, un fondo de Fidelity a directo, un fondo de Amundi a directo, y solo pagar la comisión del fondo, punto. Y ahí se acaba. Pero no como es estos casos, que como estos casos hay muchos por desgracia en el mercado, ¿de acuerdo?
Bueno, seguimos por Mauricio, que nos pregunta: buenas tardes, le agradecería me diera su opinión sobre la distribución de mi cartera actual y qué cambio de fondos o porcentaje me recomendaría en caso de que lo viera oportuno. Comenta su cartera: tiene 30% en Advalor Internacional, 20% en el Guinness Global, 20% en Sigma Internacional, 15% en Gamma Global y 15% en Fidelity SP500 Index. Bueno, este último es un fondo indexado. Bueno, como también por aquí, cartera a largo plazo con riesgo medio alto. Bueno, sí, lo primero que me llama la atención es que si tienes un riesgo medio alto, no veo nada de renta fija. Quizás no ahora, por los precios actuales que hay en renta variable, que están bastante bien, pero a medio y largo plazo sí tendrías que tener algo de renta fija. ¿Cuándo lo tendría? Pues cuando los mercados hayan vuelto a ponerse en precio y hayan subido bastante, y probablemente la renta fija pues ya esté en torno, se quede como esté ahora mismo, con lo cual puedes tener fonditos de renta fija conservadores con un 4 o 5% de rentabilidad y te vaya dando estabilidad a la cartera. Eso por un lado. ¿Vale? Por otro lado, yo siempre aconsejo no tener más del 20% de la cartera en el mismo fondo. Con lo cual, en este caso, ¿qué haría? Pues, por ejemplo, el Advalor, y mira que es un fondo que me gusta mucho, pues bajaría un poco el porcentaje. ¿Vale? Si luego veo el resto de fondos, por ejemplo, el fondo Guinness Global, bueno, es un fondo que está bien, es de renta variable, alto dividendo, con dividendos crecientes y sostenibles. Bien. Bueno, lo dejaría. Quizás, como tenemos un 20 y digamos es el tope, yo también bajaría aquí un poco la exposición a un 14, estaría un poco más cómodo. En relación a los dos fondos que siguen, que son el Sigma Internacional y el Gamma Global, al fin y al cabo tenemos un 20% en el Sigma Internacional, 15% en el Gamma Global, algo igual que en el AZ Valor, siendo dos fondos que me gustan muchísimo y los gestiona Gabriel Castro, que muchas veces podéis escuchar algún podcast que se ha pasado por aquí. Bajaría un poquito también la exposición y no tendría tanta concentración, más que nada por no tener una concentración elevada al gestor, porque al fin y al cabo tenemos un 35%. Incluso hay muchas posiciones. Sigma Internacional es renta variable, Gamma Global es renta variable y renta fija, pero muchas de las posiciones que hay en Gamma Global de renta variable ya están en Sigma Internacional, con lo cual se están solapando. Seguiría dejando los fondos y bajaría un poquito el porcentaje, quizás sobre todo en el Sigma Global. ¿De acuerdo? Bueno, Fidelity SP500 es un indexado al SP500, tienes actualmente un 15% de la cartera, pues esa parte lo dejaría. Si tuviera si cambiara los pesos y bajara un poquito esta parte, pues compraría algún fondo más. Bueno, pues podrías meter en cartera perfectamente ahora mismo estos precios, un Shirley o un Fan Smith, que están cayendo bastante y te podrían dar a medio y largo plazo rentabilidades interesantes, o ya directamente a lo mejor decir, pues mira, tengo un 10% en renta fija, por lo que pueda pasar, porque a lo mejor probablemente en los próximos trimestres, no lo sabemos, pues los fondos, los mercados van a seguir cayendo y tengo esa parte un poco para aprovechar más caídas. ¿De acuerdo? Bueno, Arturo me hace un comentario también interesante y dice: consulta sobre fondos de renta fija. Dice si invertir ahora o esperar a más caídas, o bien esperar a empezar a captar depósitos en entidades bancarias. Yo por el lado de los depósitos no me iría, básicamente un poco por la fiscalidad y porque los depósitos, cuando se pongan en precio, no creo que se pongan más allá del 1,5% o del 2% a un año, y ahí sí que tienes que tener el dinero cautivo un año sin tocarlo. Bueno, yo iría más por fondos de renta fija. Creo que puedes capturar mucho más valor. Desde mi punto de vista ya es un buen momento para entrar. Bueno, quizás caiga algo más la renta fija, porque bueno, uno nunca sabe. En el capítulo anterior vimos un fondo tipo de renta fija que era de Pinco, pero si nuestro horizonte de inversión cuando invertimos en un fondo de renta fija deben de ser 24, 36 meses, deberíamos
desde estos precios de ganar aproximadamente un 5 o 6% anualizado. Para ser renta fija no está mal y son expectativas bastante razonables. Y vamos a poner un símil de inversión para que lo comprendáis un poco. ¿Y qué pasaría? Pues pasaría lo siguiente, con un porcentaje muy elevado, porque esto siempre pasa un poco lo mismo. Probablemente si invertimos hoy 100 euros en un fondo de renta fija, lo veamos cotizar dentro de unas semanas o meses en 95, ¿vale? Pero a 3 años, nuestros 100 euros deberían de haberse convertido en algo aproximado a 120, ¿vale? Con lo cual tenemos ahí una rentabilidad del 20% a 3 años, ¿vale? Luego también pasaría lo de siempre, es decir, hoy de la misma manera que cuando compramos algo que está cayendo, pues probablemente nunca vamos a ser los más listos de la clase y lo vamos a comprar el último día que cae en el valle de abajo, que a partir de ahí se da la vuelta. Eso, como norma general, nunca pasa. Y tampoco pasa cuando lo empezamos a vender por arriba, es decir, pasará luego lo mismo de siempre. Es decir, el fondo llega a 120, venderemos y nuestra posición subirá a 125 y nos perderemos, pues esos últimos céntimos. Pero es que es muy difícil comprar en lo más bajo del precio y vender en el pico. Por eso digo que a estos precios el riesgo ya está bastante minimizado. Y podemos comprar en un precio más o menos bajo y luego intentar vender en un precio más o menos alto, que nunca será ni el más bajo ni el más alto. Pero vamos, acotando bastante la rentabilidad y sabiendo qué es lo que vamos a obtener en un periodo razonable de tiempo, como pueden ser 24 o 36 meses. Vale. Otra consulta, Rafael también nos dice: no entiendo muy bien por qué un fondo de renta fija comprado el año pasado está cayendo un menos 18. No sé qué está pasando con el gestor, pues al ser fijo no comprendo muy bien esta caída. Bueno, vamos a... Lo he explicado en varios capítulos, pero bueno, sobre todo ahora que está cayendo la renta fija también vamos a dar una vuelta. Es decir, la renta fija, como el nombre indica, es renta fija, es decir, las rentas que hay dentro son fijas, pero no tiene nada que ver con rentabilidad fija, ¿vale? La renta fija significa que lo que hay dentro son bonos que cotizan diariamente en mercado, con menos volatilidad que una acción, pero cotizan. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Como norma general, un bono sale a cotizar a la par, es decir, a precio 100. Y vamos a poner un ejemplo, que un bono vencimiento de 2 años de Nestlé, por poner un caso estándar, el año pasado salía a cotizar al 0,6%, es decir, no a cotizar, salía a cotizar a 100, pero con un bono del 0,6%, es decir, todos los años nos daban 0,6%. Bueno, hace un año la rentabilidad de la renta fija estaba así, era súper baja. Hoy, ese mismo bono que salió a cotizar a 100, está cotizando a 95. Pues ahora Nestlé está sacando bonos con un cupón del 4,5. Entonces ahora, alguien que vaya a comprar un bono de Nestlé, ¿qué compra? ¿Un bono que le da un tipo de interés del 0,6 o del 4,5? Evidentemente va a comprar el bono del 4,5, porque le da un cupón fijo del 4,5 a 2 años. Todos los años va a cobrar su 4,5. Entonces, ¿qué pasa? Que el bono que está en mercado y que cotizará, como salió hace 2 años, vence dentro de un año y sigue pagando un cupón del 0,6, ese bono es el que ha ajustado el precio y ahora actualmente pues cotiza más o menos en los entornos del 95. Para el que compre, puede comprar el bono sacado este año con el 4,5 de cupón a un precio de 100, o el bono que salió el año pasado a 95, sabiendo que le van a dar un cupón del 0,6, pero dentro de un año le van a dar por esos 95, 100. Es decir, al fin y al cabo ese bono ajustado y dentro de un año también estará sacando una rentabilidad aproximadamente entre el 4,5 y el 5. Esa es un poco la diferencia, ¿vale? Lo mismo para un bono también de más largo plazo del Estado alemán o español a 10 años. Aquí la diferencia es mucho mayor. Seguimos poniendo un ejemplo. En el 2021 sale un bono a la par, sale un bono a 100 con un cupón del 0,1, ¿vale?
del 0,1 a 10 años, ¿vale? Y en el 2022 sale lo mismo a cotizar a 100, pero con un cupón del 3,5 a 10 años. El cupón del 2021 ahora no cotiza como el de Nestlé 95, sino que cotiza en los entornos del 80. Pues ya nadie quiere un bono con un cupón del 0,1 cuando puede comprar un cupón al 3,5. Y encima el vencimiento son 10 años, con lo cual, como son 10 años al 3 y pico, es un 30%. Ese 30% lo descuenta el bono implícitamente, y el mercado lo que hace es ajustar el precio de los bonos en función de los tipos actuales y del vencimiento de dicho bono. Espero haberme explicado bien. Al fin y al cabo, un bono está cotizando en mercado secundario que se llama, pero está cotizando en función de los tipos de interés que hay actualmente. Por eso un poco la diferencia. Y de ahí las caídas importantes que está habiendo en fondos de renta fija, sobre todo en fondos de renta fija que son de más largo plazo, que es donde más le está afectando. Vale, los bonos de renta fija de corto plazo también están afectando, porque hay algunos que caen un 7, que ya es caer para ser renta fija, pero es que hay caídas de más del 20% en fondos de renta fija de largo plazo. Tenéis diferentes capítulos el año pasado donde hacíamos mención, cuando construíamos carteras, que siempre temíamos de coger fondos de renta fija para la cartera, pero que fueran de corto plazo para evitar estas caídas, ¿vale? Ángel también hace un comentario y dice que no entiende muy bien la diferencia que hay a la hora de invertir entre un fondo mixto de renta fija o un fondo mixto de renta variable. Y dice, si los dos son mixtos, pues bueno, ¿dónde está la diferencia? Vale, vamos a hacer una composición de qué pasa con dos fondos tipo de renta fija para que lo veamos. Pues por ejemplo, bueno, con dos fondos mixtos, perdón. Un fondo mixto de renta fija por folleto como máximo puede tener el 30% en renta variable. Ahora también en muchos casos ya no se llaman mixto renta fija, sino que llaman mixto defensivo, pero bueno, por hacerlo fácil. Mixto renta fija, como máximo por folleto puede tener un 30% en renta variable, es decir, en acciones. El resto lo tiene que tener en renta fija, en bonos. Y un fondo mixto de renta variable puede tener, ya la composición por folleto es diferente y puede tener desde, es decir, como mínimo un 30% y como máximo un 75% a renta variable. Es decir, aquí la composición de renta variable ya es mucho mayor. De ahí la diferencia, mixto renta fija, máximo un 30%, mixto renta variable más componente de riesgo, máximo un 75% a renta variable. ¿De acuerdo? Alberto hace otra consulta también un poco relacionada con la renta fija, que este mes estoy recibiendo muchas consultas, como es normal. Dice, ¿cuándo empezarán a recoger los fondos monetarios las subidas de tipos? Los que sigo todavía están en negativo, cuando las letras del Tesoro a 3 meses ya están en el 0,8, o incluso hay pagarés por encima de ese precio. Bueno, evidentemente los fondos monetarios ya lo están recogiendo, pero lo que pasa es que no lo recogen de un día para otro. Cuando el Banco Central Europeo dice que sube los tipos del -1 al +1, o el Euribor, que ahora mismo está en el 2,5, sino que lo va recogiendo pues diariamente. Es decir, un fondo no pasa del -1 el 30 de septiembre a +1 el 1 de octubre, sino que el valor liquidativo se va acomodando, es decir, van poco a poco. Pues tienes que tener en cuenta que ahora mismo estos fondos todavía les queda papel con tipos bajos, todavía les quedan o letras del Tesoro, o bonos, pagarés, con tipos de los del año pasado, con lo cual de aquí a 12 meses, en un monetario, digamos, bueno, y luego veremos a ver cuál es la diferencia entre un monetario bueno y un monetario menos bueno, debería de ser alrededor del 1% o más. Es decir, si lo compras ahora, poquito a poquito irá recogiendo esa rentabilidad ya positiva, ¿vale? Y será muy fácil que de aquí, en un monetario a dentro de 12 meses, le esté sacando incluso algo más del 1%, pero vamos a ser conservadores, vamos a tener una expectativa de rentabilidad baja para luego cumplirla, ¿vale? Básicamente, ¿por qué? Porque las letras a corto plazo ahora mismo es lo que están dando.
el 1%. En un monetario, al final, ¿qué es un monetario? Bueno, pues en un monetario no hay mucho valor, porque el gestor no tiene mucho margen. En un monetario tiene que elegir, pues dentro del rango que tiene él, que es bonos a muy corto plazo, letras del tesoro a muy corto plazo, es decir, está limitado, no es como en un fondo de renta variable que puede elegir las acciones que quiera. En un monetario tenemos que coger sobre todo dos cosas. Una, que sea un monetario con la menor comisión posible, porque si tenemos un monetario que ya pues, hagamos una comisión del 1%, para un monetario es muy elevada esa comisión, porque prácticamente si el gestor compra letras al 1%, pero pagamos una comisión del 1%, pues el monetario se va a quedar en el 0%. Entonces debemos de coger un monetario con la menor comisión posible, porque prácticamente, con algunos matices que siempre los hay, todos tienen que comprar lo mismo, y las rentabilidades, si nos fijamos en los monetarios, es decir, son todas muy parecidas, ¿vale? No hay gran diferencia entre un monetario de BNP Paribas o de JP Morgan, salvo, como digo, las comisiones, que va a hacer que luego tengamos más rentabilidad. En un fondo de renta variable de Fidelity o de JP Morgan no se tienen por qué parecer en nada, pero en cambio en un monetario la cosa es diferente, ¿vale? Antonio también nos habla de ver opciones con fondos, bueno, es una pregunta extensa, con fondos con reparto de dividendos, y puedes repasar, por ejemplo, Antonio, el programa 50, donde hablo extensamente de diferentes fondos con reparto de dividendos. Y si vamos al momento actual, bueno, pues el otro día recibí un informe que le vamos a dar un repaso ahora mismo, en un fondo de Aberdeen muy diversificado, y bueno, pues para los tipos actuales puede tener bastante sentido. Probablemente en breve tiempo también actualizaré un poco todo el tema de fondos con reparto de dividendos para ver los tipos que están dando actualmente, porque bueno, puede ser interesante, y para para algún inversor que quiera ir cobrando cupones a efectos de como si tuviera una renta por alquiler y demás, de una manera mucho más tranquilo, pues lo puede realizar. Bueno, si vamos a este fondo, que me pasaron un informe y que lo considero bastante interesante en el momento actual, pues mira, este fondo tiene un objetivo de cash más 5% en un ciclo de 5 años, con una volatilidad aproximadamente la mitad de la renta variable. Es un fondo de Aberdeen Global Diversificación Income Fund, y digamos que es un fondo, digamos que, bueno, ellos le han depositizado, es decir, como si fuera un depósito, porque nos da tiene un reparto de dividendos del 4,5% anual, pero lo bueno es que lo reparte mensualmente, es decir, mensualmente nos reparten un 0,38. 0,38 por 12 nos da un 4,5% anual. ¿Dónde invierte este fondo? Pues este fondo, en el momento actual, pues mirar, invierte. Aberdeen es un gran experto en gestión de infraestructuras, entre otros. Bueno, pues para que veamos un poco, aunque está invertido por todo el mundo, pero lo que nos queda a nosotros más cercano, pues es el concesionario y gestor del Hospital de Parla o Coslada, o intercambiadores como el de Plaza Castilla, María de Molina o Príncipe Pío. Y en real estate, es decir, en activos inmobiliarios, tiene activos logísticos de Amazon en Madrid, como puede ser Parque Gavilanes, también tiene la Torre Iberdrola de Barcelona o la Torre Auditori u 8 Continentes en Portugal. Todas estas ideas de inversión se plasman en este producto. La gran diferencia es que este producto es UCITS, es decir, es un fondo de inversión líquido y con liquidez diaria para inversores conservadores, moderados, desde 0 euros, ¿vale? Por supuesto, lo que no tiene es la prima de liquidez, porque se puede vender en cualquier momento. Tiene aproximadamente 600-700 líneas, es decir, está diversificado en 600-700 posiciones, que ya es un grado de diversificación muy grande. Al final son inversiones en la economía real que generan flujos de caja y que en muchos casos se protegen contra la inflación, porque todo este tipo de infraestructuras, pues cuando la inflación sube, por contrato se puede subir, ¿vale? Es una idea
que cogieron ellos, que viene de copiar, bueno, lo que la Universidad de Yale en su día hizo, que la Universidad de Yale es uno de los fondos más grandes del mundo y que empezó a hacer en los años 80, diversificando su estrategia de inversión hacia activos diversificadores, como pueden ser las infraestructuras, real estate, etcétera. Puede ser interesante para muchos de vosotros que realmente, bueno, pues invertimos en economía real, vamos comprando los cupones y en muchos casos, pues lo que es el cobro de cupón, pues le viene a mucha gente bien. Bueno, Félix, por último, nos hace la consulta: no comprendo la métrica de nivel de riesgo que aparecen en muchos fondos, pues veo dispersiones importantes en fondos con niveles de riesgo bajo o con rentabilidades bastante negativas, y fondos con niveles de riesgo más elevados con rentabilidades en negativo, pero no tan elevadas. Bueno, esto viene por lo siguiente, bueno, como norma general, ¿vale? Un fondo siempre en el folleto tiene medidas de riesgo, que puede ser desde el 1, que es el fondo más conservador y digamos que podría ser un monetario, hasta un nivel de riesgo 7, que puede ser un fondo más arriesgado, pues un fondo de pequeñas compañías de mercados emergentes, por poner un ejemplo, y ahí tenemos todo el rango, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando este año? Pues este año está pasando que muchos fondos con un riesgo 3 o 4 están teniendo rentabilidades mucho más bajas que un fondo con un riesgo 6, que en teoría el riesgo 6 es mucho más riesgo, pero como la renta fija está teniendo caídas tan fuertes que no había habido en los últimos 100 años, está pasando que fondos con riesgo 3 están bajando mucho más que en fondos con riesgo 3, algo que no tiene mucho sentido, pero que es así, por las caídas tan fuertes de renta fija. No es lo normal que pase nunca, pero sí este año es atípico y está pasando. Mira, vamos a poner un par de ejemplos, como es, por ejemplo, un fondo como es el Morgan Stanley Global Brands, que invierte en compañías, primero invierte en renta variable, invierte en compañías globales, compañías pues de consumo, en el cual casi todo el mundo pues utiliza todos los días. Tiene un riesgo 6. Y este fondo en lo que va de año está cayendo un 13%. Es una caída importante, pero bueno, para lo que está cayendo la bolsa no es un exceso. Si nos vamos a un fondo con un riesgo 4, es decir, con un riesgo mucho más pequeño, como es el M&G Optimal Income, está cayendo un menos 18%. Básicamente, ¿por qué Optimal Income está cayendo este año un 18%? Porque el gestor, aparte de tener renta fija a corto plazo, también tiene renta fija algo a largo plazo y le está perjudicando. ¿Vale? Probablemente este fondo, cuando suba el mercado, cuando se acomode el mercado, subirá con fuerza. El gestor es extraordinario, muy bueno, y en los momentos actuales no me cabe la menor duda de que estará comprando bonos muy penalizados en mercado y que le van a dar muy buenas rentabilidades a largo plazo. Podemos poner otro ejemplo, un fondo de M&G, de infraestructuras, de renta variable, con un riesgo 6, es decir, con un riesgo, digamos, de los más altos. En el año está cayendo un 7%. Es una caída, pero nada que ver con un fondo como puede ser de riesgo 4, que caía un 18%. Es un año bastante atípico y en este caso las medidas de riesgo no está todo distorsionado porque la renta fija está cayendo en exceso. Bueno, pues hemos llegado al final. Esto es todo. Como siempre, recordaros que si le dais al like se agradece mucho en la aplicación donde lo estéis escuchando. Y bueno, pues como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco, le des un me gusta en iBook, un like en YouTube, un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.